noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. Usted ya nos conoce, somos el único programa dedicado pura y exclusivamente a la política de la ciudad. Le doy el pie ahora a mi compañero de todos los domingos, el señor Cristian Nobili. ¿Cómo le va? Norman Rosenthal, un placer de saludarte. Así, este es el Clásico Político Sub-35, el programa parafaseando al señor Máximo, que te da la caña y te enseña a pescar y no te da el pescado. Ajá. Lo viste, ¿no? En cadena nacional, todos los medios habló. Máximo repitieron, así que un saludo para él. Si te parece, a ver la tapa del último número del semanario. Bueno, uno de los temas de la semana, lo que dejó el paro, sí, la huelga convocada por el sindicalismo opositor, tuvo un importante acatamiento, Norman, aunque estuvo lejos de ser total. Algunos dicen que no pudieron a trabajar justamente porque no había transporte, otros que sí, hasta hubo... pasando siempre lo mismo en los paros, ¿no? Reclamo por ganancias, piquetes en los accesos, dicen que el paro es contundente, pero no dicen piquetes en los accesos es contundente. Cristina agarra el micrófono y dice, no cambiamos nada. Fuego cruzado, y vos sabés que oposición. Justamente lo que mencionábamos recién en principio del programa, en medio del paro, ¿sí?, sale a hablar Máximo Kirchner, lo cual ahí se generó una especie de batalla dialéctica. Pero bueno, la cuestión es que se paró el país. Una explicación un poquito más profunda, ¿no? Más crítica del paro, en el último número. Y saben, como siempre, las noticias en noticiasurbanas.com.ar, y si no en Twitter o Facebook también nos siguen las noticias al minuto. Bueno, para meternos ya en la campaña tenemos de invitado a Diego Kravetz, primer candidato a legislador por el Frente Renovador en la ciudad. Kravetz, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias. Yo vengo viendo una campaña, no sé a usted qué le parece, pero más de posiciones, de opiniones que de propuestas. No, me parece que hay... A ver, me parece que mucho de la campaña se lo está comiendo la interna del PRO por por esta dificultad que tienen en, la tensión. No, a ver, es como una campaña rara, porque me parece que un poquito de razón le asiste a Gabriela cuando dice, bueno, había dos contendientes y de repente uno aparece como muy fortalecido desde la jefatura del distrito de ese partido, que es Mauricio Macri en este caso. Entonces ya eso provoca, me parece, en el electorado como una tensión particular. Ahora, fuera de eso, nosotros venimos proponiendo y trayendo propuestas. Nosotros somos la fuerza de Sergio Massa en Capital Federal, llevamos a Guillermo Nielsen como jefe de gobierno, tenemos propuestas en materia de seguridad, que es una parte prioritaria de nuestra agenda, tenemos propuestas en materia de salud pública, tenemos propuestas en educación, tenemos propuestas en espacio público. Hay una plataforma, digamos. No, muy importante, y aparte nos hacemos cargo de los problemas. O sea, nosotros tenemos el anhelo de alguna manera de recuperar la ciudad, no en el sentido que se habla mucho de progresismo, sino de lo que fue la vivencia nuestra de cuando éramos más chicos, que yo iba a jugar a la plaza y estaba tranquilo a jugar, mi mamá me dejaba ir, yo hoy con mi hijo no lo puedo hacer. Cuando mi abuelo tenía hasta no hace tantos años, iba a tomar mate en la cuadra de su casa en La Paternal y... ahora ¿Eso no que se puede, es una cuestión cultural? No, es un problema de seguridad. Falta el accionar de la metropolitana. Es un problema de seguridad. Hay un problema de seguridad que requiere atrapar el tema y agarrarlo y hacerse carne y uña con el tema. Vos hoy tenés 4 fuerzas en el distrito. Tenés la metropolitana, tenés la Policía Federal, tenés la Gendarmería, tenés Prefectura. Y sin embargo, eso significa casi 5.000 efectivos más en calle de lo que tenías hace 5 años. Sí. Y son casi, no te exagero, pero 8.000 más de lo que tenías de cuando yo era chico. O sea, muchos más policías. Y sin embargo, tenés mucha más inseguridad. ¿Y eso por qué? Porque la metropolitana está en 3 comunas y no articula con la federal, porque la federal con la gendarmería no se lleva, porque no hay un plan de seguridad integral, porque el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad cuando se pelean sacan los efectivos unos de los otros. Entonces, la verdad que hacerse cargo de la seguridad no es un discurso para afuera o poner un policía más en la calle. Es hacerse cargo, es hacer un plan de seguridad, es tener, digamos, un compromiso real. En nuestro caso puntual lo que decimos es, nuestro compromiso es trabajar con el gobierno nacional, que seguramente va a ser Sergio Massa. Nuestro compromiso es poner 3.000 cámaras más en la calle. Esto significa que va a haber un centro de monitoreo por comunas, o sea, vamos a estar todos un poquito más controlados, más vigilados, ahora que está pero más centralizado el centro de monitoreo. Hay un solo centro, y la verdad es que tampoco está articulado con la federal. Es un enorme problema que no articulen las dos fuerzas. Hacerse cargo significa hoy combatir las mafias significa hoy meterse entre una villa y sacar a los narcotraficantes de las villas. Bueno, eso es lo que hay que hacer, y la verdad es que nosotros creemos que nosotros con Sergio Massa podemos hacerlo, y que con Guillermo Nielsen a la cabeza seguramente en la ciudad rápidamente lo vas a ver plasmado. ¿Ustedes pedirían el traspaso de la Policía Federal si fueran gobierno? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que, digamos, a ver, primero que nada hay que tratar de articular. Obviamente que hay que articular, hay que tratar de convivir mucho mejor. Vos tenés 2.200 policías metropolitanos en calle, tenés casi 8.000 federales, tenés 1.100 prefectos,
y otro tanto de gendarmes. Bueno, eso no está articulado, pero más allá de no estar articulado, no es que vos necesitas a un solo jefe para articular todo, necesitas por lo menos un solo mando. Un solo mando significa, ¿cómo puede ser que Bernie, que es el ministro o el secretario de Seguridad Nacional, no se siente nunca a tomar un café con Montenegro, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? O sea, es increíble, y tienen la misma jurisdicción, repiten competencias, repiten lugares. ¿Por qué hay? Vos fíjate que... Después pasa lo que pasa en los desalojos, ¿no? Que nadie termina operativizando nada. Por supuesto, pero vos fíjate una cosa extraña. La Comuna 12, donde está la Metropolitana, es bárbaro, pero la Comuna 12 tiene tantas comisarías como la Comuna 8, que no tiene Metropolitana y que es una zona que está devastada en todo sentido. Es una zona que la verdad que los vecinos le sufren muchísimo, la zona de las tomas, la zona de la inseguridad, la zona de la droga, y tienen la misma cantidad de comisarías federales, la Comuna 12, que la Comuna 8. No puede ser eso. Algo está mal. Pero es que nadie habla con nadie. ¿Por qué están los metropolitanos escondidos ahí en vez de estar en la zona sur? ¿Por qué hay igual cantidad de federales en uno y en otro cuando hay una zona mucho más picante que la otra? Bueno, estas cosas son lo que hay que sentarse a hablar y diagramar en un plan de seguridad integral. Claramente tiene un diagnóstico crítico en lo que a seguridad respecta, ¿no? Es salir a la calle. Y en otras cuestiones, ¿qué otras problemáticas se están encontrando? Por ejemplo, cuando hacen recorridas, los vecinos, ¿qué les dicen? Nosotros, y acá nos metemos en un tema hiperpolémico, creemos que hay 4 comunas donde el vecino de la ciudad usa el hospital público. En esas 4 comunas donde de verdad lo usa, no tiene prioridad el vecino. O sea, el vecino va a la cola está bien, también obviamente no digo que no haya que atenderlos, hay que atender a todo el mundo porque es un hospital público, pero pues tiene que ir a la cola de una persona que es extranjera y por ahí hace un tour médico. ¿Por qué tiene que ir a la cola y no tiene un turno primero que una persona que es de la provincia? O sea, privilegiar al porteño. Nosotros tenemos un proyecto para prioridad vecino en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo sé que es polémico y algunos se van a enojar, pero la verdad es que, a ver, la Comuna 2, por ejemplo, de Recoleta, el hospital, la verdad que del porcentual de la gente de la comuna que lo usa es un 3%. Está bien, no lo usa nadie, prácticamente porque tienen otro tipo de cobertura de salud. Es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un sistema de salud prepago, privado. Ahora, en Lugano lo usa el 40% de la gente que vive en Lugano. Ahora, ese 40% de la gente hace la cola y queda atrás, por ahí, de un colero de un país extranjero. Bueno, está todo bien, hay que atender a todo el mundo. O alguien de la provincia también. O alguien de la provincia. Bueno, yo prefiero atender primero el de Lugano. Bueno, la Villa 1114, ¿no? Norman, se conoció estos días, hay hasta células de lo que era el grupo revolucionario Sendero Luminoso, ¿sí? Mafias peruanas que prácticamente controlan las villas. ¿Cómo hace el Estado y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, siendo gobierno, para meterse ahí y si puede realmente desarticular esas mafias? Para mí se puede. O sea, nosotros hemos tomado el ejemplo y hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido, que es lo que es la policía pacificadora brasilera. Y nosotros creemos que hay que entrar con el Estado, con una policía casi militarizada, expulsar a los narcotraficantes, obviamente meterlos presos y urbanizar el lugar en donde se puede. Y los lugares donde no se puede urbanizar hay que directamente desalojar y sacar. ¿Y eso es posible? Sí, por supuesto. Pasa que hace falta voluntad. Si vos todo el tiempo contenés el conflicto, vos fíjate que en la Ciudad de Buenos Aires tenías, cuando empezó el gobierno de Macri, 160.000 personas en Villa. Hoy tenés 270.000. O sea, no es que hiciste algo para que la Villa no crezca. La Villa tenés un organismo de control y cuando empezó el gobierno de Macri, por ahí la Villa 31 tenía 3 pisos, hoy tiene 6. Entonces, algo está pasando que vos no estás haciendo. Me parece que hay que empezar a hacerse cargo y no solamente, digamos, asumir los problemas que son fáciles de solucionar. También hay que agarrar los difíciles y darle para adelante. Kravitz, ¿por qué es tan difícil construir subtes acá en la ciudad? ¿Por qué tenemos una red de subtes tan chiquita? No, construir subtes es difícil, no es solo difícil acá. Construir subtes no es fácil, o sea, tarda tiempo, y no estoy defendiendo la gestión de Macri, que me parece que la verdad que fue bastante floja en ese sentido. Tarda tiempo, necesita planificación, necesita, digamos, de una infraestructura que obviamente el tren no tiene. Es infinitamente más barato hacer vías de tren, obviamente, que construir una vía de 1 kilómetro de subte. Ahora, tarda tanto en general porque se priorizan tal vez obras que se vean más fácilmente. Porque las obras de los subtes... Metrobús, por ejemplo. Por ejemplo, y que no está mal el Metrobús. Lo que pasa es que las obras que son, digamos, que exceden el mandato de un gobierno, le cuesta a los gobiernos hacerla, porque todo el mundo quiere cortar la cinta. Entonces, ¿qué decidió Macri? Bueno, hizo rápidamente algo que es también muy caro,
pero que es mucho más fácil de hacer, que es el Metrobús por arriba, y no abordar el tema de algo que por ahí no va a inaugurar él, sino el próximo jefe de gobierno, que es una línea más de subte ababu. Bueno, Diego, vos tenés una larga trayectoria en la política, tuviste tu actividad. Sos joven, obviamente, sos del sub-35. En un momento estuviste trabajando, digamos, no desde el legislativo. 36, 37. 36, 37. ¿En qué momento personal, en qué momento profesional te agarra esta vuelta al ruedo, volver a caminar la calle, siendo el primer legislador en una lista? Mira, yo estoy contento. A mí me gusta hacer política en todas sus facetas. O sea, me gusta esta posibilidad de ser candidato, pero también me gusta sentarme a discutir, me gusta pensar políticas públicas, me gusta discutir políticas públicas, o sea, ver cuáles son... Me gusta la política pública siempre y cuando tenga después un algo que se transforme en realidad, o sea, discutir un proyecto después... Se pueda concretar, claro. Se pueda concretar. A mí me gusta, es lo que me da, es una vocación, y si lo tengo que hacer como candidato, bárbaro, y si me toca hacerlo en otro lugar, también bárbaro. A mí lo que me gusta es, tratar de ayudar, y tengo esa vocación, y por lo público me gusta hacerlo. Nos quedan 2 minutos. Le quería hacer una pregunta. Me viene en la pregunta de Cristian recién. Digo, usted tuvo 2 mandatos en la legislatura. ¿Cuándo salió de la legislatura? 2011. De aquellos debates o de aquella legislatura a la de hoy, ¿dista mucho una de otra? ¿O los debates son más o menos siempre los mismos? No me gusta mucho a mí hacer ese tipo de comparaciones. Sí creo que hay, digamos, cuando yo entré a la legislatura, mi primer mandato fue en el 2003 y había una discusión previa. Recordemos que la autonomía es reciente en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, la legislatura que entré yo era como la tercera recién. Entonces, había muchas leyes para hacer y hubo debates que fueron muy profundos. La primera ley de urbanización de la villa fue en la legislatura nuestra, fue un proyecto nuestro. La ley de policía metropolitana es un proyecto nuestro. La ley de educación sexual es un proyecto también nuestro. Digo, fueron proyectos, pero antes de nosotros también hubo ley de salud reproductiva, ley que creó la justicia, ley que creó el Ministerio Público. O sea, nada, me parece que hay leyes medulares que se discutieron mucho y que después, bueno, la legislatura entró, no quiero entrar en caracterizar al legislador, sí, pero sí me parece que había discusiones más profundas en otra época y que esta legislatura por ahí le cuesta encontrar cuál es la discusión actual de la sociedad, en donde hay que meter la centralidad de la discusión. Les cuesta encontrar la centralidad de la política. Y eso me parece que es porque hay muchas leyes que ya se hicieron y otro poco es porque hay leyes que no se asumen. Porque la verdad es que discutir... A ver, si vos ves el porcentual de declaraciones que se discuten en comparación con proyectos de ley, es una enormidad. Y esta legislatura discute mucho más que las anteriores. Entonces me parece que ahí un poquito de mea culpa habría que... Por ahí el aporte, ¿no? El aporte de lo que... No, yo creo que todo el mundo trata de hacer lo suyo. Me parece que hay que tratar por ahí de meterse de verdad en discusiones un poquito más profundas y no estar tanto con el tema más declamativo, declarativo. Kravets, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ya estamos de vuelta con nuestro segundo invitado, Claudio Lozano, precandidato a jefe de gobierno. ¿Cómo le va, Lozano? Buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, recién le preguntaba a Kravets, ¿no? Y medio que me esquivó un poco ahí el bulto, pero digo, yo noto mucha opinión y poca propuesta en la campaña. ¿Qué le parece a usted? Mirá, lo que pasa es que tampoco hay un sistema de discusión en las campañas que privilegie la cuestión de las propuestas. Acá debería haber estipulado, obligatorio, que los principales candidatos debatan de manera obligatoria
en alguna institución pública, que puede ser la universidad, la UBA, y que debiera estar abierta a todos los medios de comunicación, y con tiempos lo suficientemente razonables como para que uno pueda abordar un tema. El debate televisivo el debate televisivo cuando te dice 30 segundos. Y la verdad que francamente es poco serio. En realidad uno va a la televisión a veces fuera de campaña y tiene más tiempo para hablar de las cuestiones que en los momentos de campaña donde se supone que es mucho más relevante. Así que yo te diría que puede pasar que a veces escaseen las propuestas, pero también el formato con el cual se arman las cosas no tiende a que el tema propuesta sea clave. Igualmente también yo creo que habría que poner sobre la mesa no solo propuestas, porque muchas veces también en campaña uno se encuentra con propuestas similares, de candidatos muy diversos y de diferentes posiciones. Y más bien me parece que hay que también poner sobre la mesa trayectorias, construcciones, historias, porque muchas veces el propio candidato niega en la práctica lo que está diciendo que va a hacer, porque su historia ya dice otra cosa. Entonces me parece para conocer la identidad. Exactamente. Entonces me parece que nosotros necesitamos volcar más información a la ciudadanía sobre las historias de cada uno y sobre las propuestas concretas. Igualmente, sí, digo, por lo menos nosotros hacemos un eje muy fuerte en el hecho de que los 8 años de Macri son 8 años de una administración sumamente ineficaz, sumamente elitista y en algunos casos corrupta, que ha dado como resultado una ciudad que es la que hoy tenemos, sumamente compleja, en el sentido de que es una ciudad con signos de riqueza y opulencia muy significativos, al mismo tiempo profundamente desigual, con niveles de protección sobre el delito y el crimen, y el combo de ambas cosas produce un efecto de inseguridad urbana complejo. Esa realidad debe ser modificada y francamente yo veo hasta con preocupación el tema de que lo que es la ciudad de Buenos Aires pueda ser proyectado a escala nacional. Claudio, el kirchnerismo, ¿no? En la ciudad, de alguna manera fragmentó o dinamitó lo que por haber sido en algún momento, no con la foto de hoy normalmente, pero un acuerdo de un frente por ahí progresista o de centroizquierda en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que más que eso lo que hizo fue tratar de revivir en una suerte de combo que articulaba el PJ con el ibarrismo, una cierta revival de la experiencia Ibarra-Tellerman, que es una experiencia de fracaso. Es más, creo que eso fue muy funcional a la consolidación del macrismo y obturó el desarrollo de nuevas experiencias democráticas, populares, progresistas. Nosotros, la verdad que nosotros creemos que nuestro frente, Camino Popular, que vamos con Patricia Walsh, con Itai Hackman, con Fabio Basteiro, son 5 fuerzas políticas ancladas en movimientos sociales concretos en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que nosotros tenemos que ver con la construcción de una nueva propuesta progresista en la ciudad, de manera más seria y concreta. Yo creo que en ese sentido el Frente para la Victoria estancó las cosas, las obturó, porque quiso revivir lo que había fracasado. Recién hacía un diagnóstico bastante duro sobre la gestión de Macri. Digo, ¿cuáles son los temas cruciales o las problemáticas más importantes que habría que abordar? Primero, desigualdad. En este sentido, digamos, acá se necesita un shock de inversión en infraestructura sanitaria, educativa y de vivienda, fundamentalmente concentrada en la zona sur, con urbanización de villas inmediata, que es lo que hay que poner en marcha ya. Nosotros no podemos seguir con este grado de desigualdad en la ciudad de Buenos Aires. En la legislatura hay dando vueltas un master plan de la Comuna 8 y demás. Sí, pero que en realidad ese master plan de la Comuna 8 tiene más que ver con la puesta en marcha del distrito del deporte y concretamente con una suerte de revalorización inmobiliaria de esa zona y francamente viene seguramente de la mano de políticas expulsivas, que es lo que ha caracterizado el gobierno de Macri, que es subir el valor del metro cuadrado en toda la ciudad, incluida la zona sur, y transformar a la ciudad en una ciudad mucho más expulsiva y que sea mucho más caro vivir. De hecho, una de las cosas que ha ocurrido, además del crecimiento de la población en villas, es la multiplicación de la gente que necesita alquilar. Uno tiene hoy casi el 33% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires alquilan. Sí, es cierto. Y con alquileres. Esto implica carísimos. Con alquileres que consumen no menos del 40% del salario promedio. Con lo cual, digo,
Y además en un contexto donde uno tiene 170.000 hogares en situación de emergencia habitacional y 340.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires que en realidad ni se ofertan para la venta ni se ofertan para el alquiler, ¿no? Entonces digo, está totalmente desmadrado porque no hay ningún tipo de regulación ni intervención pública para que el mercado inmobiliario y la construcción tengan algo que ver con la necesidad. Y en ese sentido, digo, es que se pueden hacer cosas. Ejemplo, pasa en todas las ciudades del mundo. Todo emprendedor inmobiliario está obligado en París, en Londres, en Medellín, en Bogotá, digamos, para poner casos muy distintos, a que un porcentaje de los metros cuadrados que construye y sobre los cuales obtiene una renta importante, tengan que traducirse en producción de metros cuadrados para vivienda social y necesaria en la zona. Si nosotros hubiéramos en estos últimos 10 años, 2003-2013, hubiéramos hecho esto, con lo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hubiéramos producido 35.000 viviendas nuevas. ¿Pero no existe el IBC en la ciudad de Buenos Aires para construir viviendas? Eso es otra cosa, pero digamos, el IBC está totalmente desfinanciado, no ha construido absolutamente nada en el periodo Macri, anteriormente hizo alguna que otra cosa, pero lo que digo, esto es un mecanismo de transferencia desde emprendedor inmobiliario hacia el conjunto de la comunidad. Cuando digo emprendedor inmobiliario, digo mega emprendimientos, shoppings, torres y demás. Sí, Caputo, 34.000 viviendas. Esto implica la Villa 31 completa y la Villa 21 completa. Sí, claro. Entonces digo, en la época de Macri esos son 18.000 viviendas que se podrían haber hecho si tomo solo el periodo de él. En otras ciudades del mundo, digamos, si uno tiene baldíos, terrenos baldíos, si tiene viviendas ociosas, eso es penalizado impositivamente. Porque el terreno baldío es un problema en términos de seguridad, incluso urbana, y consecuentemente tiene que dársele algún tipo de utilidad. El tema de la vivienda ociosa es una vivienda que puede estar ofertada para alquilar y para bajar el precio del alquiler, o ofertada para vender y bajar el precio de la vivienda. Digo, todas estas políticas se utilizan en todos los lugares del mundo, no se entiende por qué no se utilizan acá. Ahora, y vuelvo al tema, acá el gobierno fue absolutamente ineficaz porque dispuso de mucha plata. La recaudación en la ciudad de Buenos Aires era de 9.000 millones de pesos en el año en que asume Macri, está en 85.000 millones de pesos en la actualidad, y aparte multiplicó por 3 el endeudamiento. El presupuesto de ahora es récord el que se votó. Por eso, digo, pero de la mano del incremento de la deuda, y si vos te fijas, teóricamente la deuda era para inversión. Ahora, el porcentaje de inversión es el mismo de siempre, 16, 15, 17%. Si el nivel de inversión es el mismo de siempre, vos lo financiaste con recursos corrientes, ¿para qué fue la deuda? La verdad, si yo hubiera puesto esa deuda, que son cerca de 1.600 millones de dólares, de que se tomó de deuda nueva, en infraestructura, ejemplo, hubiera hecho 2 líneas de subte completas. Pero por Claudio, ejemplo. Discúlpame, ¿y dónde vos crees que...? Ni te cuento lo que hubiera hecho en materia sanitaria, educativa, de viviendas. Digo, cualquier cálculo que hagas habla de un nivel de ineficacia absolutamente disparatado. Sí, porque te sobró plata, no es que no te sobró plata. Claro. Pero bueno, a ver, casi el 70% de los porteños aprueba la gestión de Macri. Por el diagnóstico que vos haces, ¿crees que tiene que ver más por mérito propio o por los errores de esta especie de estos años donde justamente hacíamos recién referencia a la centroizquierda y que no se pudo construir una alternativa política, digamos, real, ¿no? Sí, yo creo que el efecto que tuvo el fracaso de la experiencia progresista Ibarra-Tellerman, Cromañón mediante, fue muy duro. Y sobre todo que haya un intento permanente, en eso el Frente para la Victoria es casi paradigmático. Vos fíjate que hoy va Ibarra de candidato, Heller, que estuvo en sociedad con Ibarra, estuvo por ir Feletti, que fue ministro de Infraestructura de Ibarra, va Gustavo López, que fue ministro de Cultura de Ibarra. Digo, son funcionales. Cerruti, ministra de Tellerman. Digo, la verdad es un combo como para que Macri gane caminando de esa manera. A eso se agrega un elemento adicional. Durante estos 8 años Macri no tuvo mayoría. Lo que Macri hizo, lo hizo con la complicidad del Frente para la Victoria en la legislatura de manera permanente durante los primeros 6 años, y en estos últimos 2 años se repartió esa complicidad con buena parte de los que ingresaron por el UNEN. Lo que me parece que hay que decir acá es que hay un sistema político
de las bancadas mayoritarias asociado a la comunidad de negocios y que no expresa a la comunidad porteña. De hecho, hay una cantidad muy importante de movimientos sociales que han tenido conflictos en el campo cultural, ambiental, territorial, con el gobierno de Macri y que no han podido ser expresados adecuadamente. Me parece que lo que se necesita acá, y ese es por lo menos nuestro intento, es parar en la Ciudad de Buenos Aires una propuesta política por fuera de ese sistema de negocios, y de hecho nosotros tenemos hombres y mujeres que tienen esa característica. Eso es lo que proponemos a nivel de las comunas, a nivel de nuestros legisladores, a nivel de la perspectiva de gobierno. Esa es nuestra diferencia central con lo que representa no solo Macri, sino también las fuerzas mayoritarias que en el distrito gobiernan. Cristian, nos queda un minuto, te dejo la última. Sí, tema obligado de la semana. ¿Se puede sacar el impuesto a las ganancias, Claudio? Sí, ¿cómo no se va? No sacar, primero. Primero, digo, el impuesto a las ganancias no es el problema central de los trabajadores argentinos. No es el 30% que te come así automáticamente. No es el problema central. Es un claro proceso de discriminación sobre los trabajadores mejor pagos respecto a los millonarios. De cada 100 pesos, un trabajador bien pago en la Argentina, arriba de los 15.000 pesos, paga 35%. Y un millonario paga 16%. Hay que modificarlo para hacerlo más justo. No es el problema central de los trabajadores, porque ciertamente el ingreso promedio de los trabajadores está en 5.500 pesos en Argentina. Por lo tanto, si yo hiciera una movilización para que todos paguemos ganancias, sería masiva, ¿no? Porque mucha gente querría pagar ganancias y tener de 15.000 para arriba. Ahora, fuera de eso, las razones del paro tienen que ver con otra realidad, tienen que ver con la destrucción de empleo, con el estancamiento de la actividad económica, con el deterioro del poder adquisitivo. Y la verdad, si vos le cobraras ganancias a las mineras, a las petroleras y a la renta financiera, te sobraría plata para elevar el mínimo imponible, actualizar las escalas y que los trabajadores no fueran discriminados, los bien pagos, en ese impuesto. Lozano, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Un placer. Se nos acabó el tiempo, como siempre. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere, y recordemos que, Norman, lo que no se dice... No es. Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Adiós.